Se ha entendido un poquitín, ¿no? Este es el problema que tenemos habitualmente la mayoría de las personas. Yo, después de trabajar más de 8 años con personas, y puedo decir que he trabajado con muchísimas personas, me di cuenta de que todos teníamos el mismo problema. Teníamos un patrón común. Porque yo empecé a investigar por qué a todo el mundo le pasaba lo mismo. Y me di cuenta de que todos tenían el mismo problema. Y que tiene que ver con 5 criterios que he definido yo, que se han visto un poco en el... que son los siguientes. Es decir, estos 5 criterios definen al 100% de las personas. ¿Y por qué? Definen por un tema social, cultural y por el vocabulario. Vais a ver cómo el vocabulario, el castellano, nos limita todo el rato. Las personas somos genéricas, somos intangibles, somos reactivos, no tenemos metas, no trabajamos por metas y no solemos medir. ¿Qué es esto? ¿Qué es ser genérico? Venga, ¿qué es ser genérico? Genérico es decir, quiero llegar antes a casa, quiero conseguir más clientes. La palabra más, menos, todas esas palabras no funcionan. Luego vais a ver por qué. ¿Qué es ser intangible? Ser intangible es estar todo el tiempo en tareas que no van a resultados, que es donde todo el mundo justifica el estar en esas tareas. Quizás mi metodología vais a ver cómo toca de frente en esa palabra que tiene que ver con los resultados de la empresa. Somos reactivos. ¿Qué es reactivos? Que estamos siempre contestando el email, contestando la llamada. Somos reactivos. No dominamos nuestro tiempo, lo dominan los demás. Reactivos, fíjate, somos reactivos a la vida, que hasta para la salud, que es lo más importante, ¿qué hacemos? Esperamos a estar mal para ir al médico. Fíjate, lo más importante, y somos reactivos. ¿Cómo no vamos a ser reactivos en el trabajo? Porque es más cómodo. No tenemos metas. No trabajamos por metas. Esta es la palabra clave también. ¿Por qué no trabajamos por metas? Porque nadie nos ha enseñado. La palabra meta no se escucha en los colegios más que en la parte deportiva. Y esto es algo muy importante. No medimos los resultados. ¿Por qué no medimos? ¿Por qué no comparamos? Porque como no hay metas no podemos comparar. Por tanto, lo hacemos mucho por intuición. Quiero que veáis que el ser así, estos 5 patrones, es el que hace que tengamos problemas de resultados en la empresa, de no tener tiempo, de no saber priorizar y de no saber pasar a la acción. Y esto define a todo el mundo. Cada vez que yo hago seminarios con empresarios, le demuestro esto todas las semanas. Da lo mismo qué estatus tenga el empresario y de dónde venga o empresaria, da lo mismo. Todo el mundo se acaba dando cuenta de que esto es así. No es una teoría, al final es una realidad. ¿Qué consecuencias? Quiero que veáis qué consecuencias tiene estos 5 criterios. La de genérica es que nos falta saber cómo automotivarnos y cómo motivar a las personas. Vais a ver el problema que es ser genérico. Y lo somos todos. Vais a ver cómo cada vez que queréis hacer algo os va a salir genéricamente lo que queréis hacer. Somos intangibles. El ser intangible, ¿qué carencia tiene? La falta de resultados en las empresas. Os estoy diciendo que el 90% de lo que hacen la mayoría de las personas en el trabajo no va a resultados. Y eso es demostrable. Se demuestra, yo lo demuestro todas las semanas, en grandes compañías, en pequeñas, en cualquier. Somos reactivos. Pues que cumplimos los sueños de los demás, no los nuestros. No estamos dirigiendo nuestra vida. Sin metas, ¿qué consecuencias tiene? Que vas como un marco a la deriva. Lo mismo. Y el no medir, ¿qué pasa si no medimos? Que no podemos mejorar. Si no medimos, no podemos mejorar. Y esto es así. Yo también era de los que trabajaba antes por intuición, hasta que me di cuenta que la realidad era diferente a la que yo pensaba. Y es lo que me hacía tomar decisiones. Bien, os voy a explicar la palabra genérica, qué consecuencias, quiero que veáis qué consecuencias graves tiene en las personas. Y esto es algo que se da en el 99% de la gente. Todos los que estéis aquí os vais a dar cuenta que sois genéricos. Y no lo vais a cambiar ni aunque estuviese 8 horas con vosotros. Esto se cambia, esto es un tema de práctica. ¿Qué pasa? Tema de genéricos. Quiero que veáis lo que pasa cuando somos genéricos. El cuerpo reacciona a 2 estímulos. A beneficios tangibles o a efectos pérdidas. O beneficios emotivos. Es las únicas cosas por las que reaccionamos a la hora de hacer cosas. Pero el cerebro, quiero que veáis, procesa 60.000 imágenes al día. Y sabéis que si queremos ir a buscar algo, tenemos que parar esa imagen en nuestra cabeza. Si no la paramos, el cerebro no la va a buscar. Por tanto, es como si le estarías diciendo nada. Haces así. Cada vez que le dices algo genérico a tu cabeza, le haces así. Es como si no le estás diciendo nada. Por eso cuando le estamos diciendo queremos ser más feliz, queremos conseguir llegar antes a casa, nadie lo consigue, porque su cerebro no entiende ese lenguaje. No lo entiende. ¿Vale? Esto es muy importante que lo entendáis. El vocabulario actual es genérico. Quiero que veáis, el cerebro solo procesa imágenes y no palabras. ¿Sabéis eso? Quiero que veáis, cerrad los ojos, para que ver cómo esto es así.
Si os digo que no penséis en el elefante rosa que tenéis delante, ¿qué pasa? Es difícil hacer esta frase, ¿a que sí? ¿Por qué es difícil? Porque estamos procesando imágenes. Cada vez a la palabra le asociamos una imagen. Y entonces no podemos echar para atrás. Pero os voy a contar más para que veáis las palabras cómo son genéricas. Si os digo a todos que penséis en un coche, hago una pregunta. ¿Pensaríais todos en el mismo coche? ¿La palabra coche es genérica? ¿La palabra avión es genérica? ¿Sabéis cuántas de estas palabras tenemos en el vocabulario? ¿Sabéis que cada vez que le damos un mensaje de ese tipo, el cerebro no lo entiende? Parece que hicimos un lenguaje para que nuestro cerebro lo entiende, pero no lo entiende. Por tanto, el ser genérico hace que cada vez que la gente le mete un mensaje genérico, que es lo que hacemos todo el mundo, es como si no le dijeses nada. Por tanto, no se motiva a hacer nada. Por tanto, quiero que veáis qué pasaría si yo cojo a 100 personas y les digo que mañana hagan de 9 a 11 llamadas para buscar clientes en su empresa. ¿Qué creéis que pasaría? De las 100 personas, ¿cuántas harían esas llamadas? Y sus beneficios a priori serían conseguir más clientes, mejorar la empresa, lo típico que nos decimos a la cabeza. ¿Qué pasaría con esas 100 personas? Que 99, ¿sabes lo que harían? 99. Buscarían excusas todos los días, ese día, para justificar su subconsciente. Es decir, lo que haríamos es decir, no, es que me ha llamado el cliente, tengo que atenderle, es que tengo que contestar un email, es que. Porque, ¿qué hace el cerebro? Busca excusas. ¿Para qué? Para que su inconsciente se quede tranquilo, para que no le entre remordimiento de conciencia. Esto es lo que hacemos todos los días. Por tanto, si yo quiero que alguien pase a la acción, tengo que buscar algo que le quite esas excusas. Y aquí voy a hacer otro ejemplo duro para que veáis. No me gusta este tipo de ejemplos, pero son esenciales para que entendáis cómo la mente cómo cambia, ¿no? Si a esas 100 personas le decimos que si no llaman mañana se les va a morir su hijo, ¿qué pasarían de esas 100 personas? Que todas las harían las llamadas. ¿Por qué? Porque esas excusas que habían puesto antes no valdrían ninguna para que su inconsciente o su subconsciente no le entraría remordimiento de conciencia. Es decir, no podría vivir tranquilos si la excusa de que se ha muerto su hijo es porque la ha tenido que atender un cliente o porque ha habido un retraso, no sé qué. No habría excusa. Por tanto, quiero que veáis que cuando, desgraciadamente, reaccionamos siempre al efecto pérdida. Al efecto pérdida todo el mundo reaccionamos. ¿Por qué? El efecto pérdida viene solo, porque es reactivo. Tenemos que buscar, yo suelo decir, 20 beneficios tangibles de por qué tenemos que conseguir las cosas. 20 beneficios tangibles. Haber trabajado con más de miles de empresas, no he visto a ninguna que sepa los beneficios tangibles hacia sus clientes. Ninguna. Ninguna. Y esto es duro. Y cuando tú le pones a una persona a hacer este ejercicio, requiere unos cuantos meses para hacerlo bien. Por tanto, ¿qué le estamos diciendo? El mensaje al cerebro directamente es que no lo entiende. Le estás diciendo algo que no lo entiende. Quiero que veáis, os gustaría compartir con vosotros una frase que tiene que ver con esto para terminar un poco esta sección, que es la siguiente. Cuanto más grande y específico sea vuestro para qué, menos excusas os vais a poner en la vida. Y esto es fundamental. Tiene que ser un para qué específico. Y ese te va a ayudar a que tus excusas cada vez sean más pequeñas. Cuando tengas excusas es porque lo que tienes que conseguir realmente no es tan potente. Y lo que os he dicho, tú piensas que sí, porque todo el mundo dice, no, que yo ya sé que sí. No lo sabes. Su cerebro no lo sabe, no lo entiende. Y esto es muy importante entenderlo. Bien. Pero bien, por la parte genérica teníamos una solución, que era buscar a la gente ser específica y buscar beneficios tangibles para buscar esa motivación. ¿Por qué la automotivación? Porque la motivación es motivo para pasar a la acción. Y el motivo tiene que ser algo específico, no puede ser genérico. El cerebro, si no, no lo entiende. Bien. La otra parte era cómo resolvíamos los otros 5 criterios. Porque yo tenía que buscar una metodología para resolver los 5 criterios que eran, teníamos que, de ser genérico, intangible, reactivo, teníamos que pasar al contrario, buscar una metodología que le lleve al ser humano a pasar al otro sitio de una manera sencilla. Y aquí es quizás donde más me centré, en la parte intangible, cómo hacer que las personas pasasen de intangible a tangible. Y aquí es donde vino la metodología de las cajitas. Son las cajitas porque empecé a hacer cajitas y le llamé así al final, para que veáis que las cosas son a veces más sencillas de lo que parece. Porque me gustó el nombre, porque era muy sencillo y visual. ¿Las cajitas qué son realmente? Quiero que veáis. Las cajitas son pequeñas acciones consecutivas que nos llevan hacia conseguir una meta. Son pequeñas acciones consecutivas. Acciones. En la sociedad no nos han enseñado a trabajar por acciones. Nos han enseñado a trabajar ¿por qué?
por tareas, por funciones. Las empresas solo saben tareas y funciones, no saben acciones hacia un resultado. Por tanto, había que buscar una forma de ver a la gente de que todas las acciones tienen que ir correlativas hacia un resultado. Y quiero que veáis aquí un ejemplo que si encima de las cajitas siempre tiene que haber una meta, siempre tiene que haber una meta específica y tangible. Por tanto, imaginaros este ejemplo. Imaginaros que vamos a hacer una meta de conseguir 3 clientes de X facturación al mes. Esa es la meta que vamos a conseguir a puerta fría, porque empezó la empresa. Las cajitas que tendría que hacer serían, la primera sería hacer un listado de clientes. Y lo que vamos a hacer a cada cajita es asignarle un tiempo que le vamos a dedicar a la semana, semanal. Por tanto, vamos a suponer que le dedicamos 1 hora a la semana. Luego haremos un guión de llamada, que le dedicaremos 2 horas. Haremos las llamadas, 10 horas, seguimiento de llamadas. Luego haremos las visitas, seguimiento de visitas, presupuestos, seguimiento de presupuestos y cierre. Al presupuesto le asignamos al seguimiento de presupuestos 1 hora a la semana. Los jueves, de 10 a 11. ¿Qué pasa? Que aquí yo me di cuenta de que había que separar el grado de importancia de estas cajitas. Y a partir de la visita empecé a considerar que las de la derecha empecé a llamarles tareas de alta rentabilidad tangibles y las de la izquierda tareas de alta rentabilidad intangibles. ¿Y qué pasaba? Que cuanto más a la derecha estaba la cajita, más importante y más de alta rentabilidad tangible era. Por tanto, me di cuenta de que la de seguimiento de presupuestos era la más importante de todas. Y si no hacías esa, ¿sabéis lo que pasaba? Que por no proteger esa hora, todas las anteriores quedaban sin efecto, es decir, no valían para nada. Y encima, aparentemente eran de alta rentabilidad. Consecuencia, que las personas piensan que están haciendo tareas de alta rentabilidad cuando realmente esas tareas de alta rentabilidad, como no realmente protegen las tangibles, ¿sabéis que el 90% de las empresas no hacen seguimiento de presupuesto y lo hacen tarde? ¿Cuántas horas de presupuestos, de visitas se pierden en el camino? Pero igual que hago cajitas de comerciales, os puedo hacer cajitas de cualquier área de la empresa, de cualquier sección. Y con las cajitas, poniéndoles tiempos, demuestro que en la parte de la derecha el 98% de la gente dedica un 5% de su tiempo. Por tanto, todo el resto no tiene sentido. Cuando esto lo demuestras todos los días en las empresas, al principio suena duro, porque todo el mundo puede admitir que un 30% de su tiempo se lo puede perder, pero no un 90%. Y las cajitas, al final, lo que nos viene a demostrar es, sobre todo por sacar una conclusión de las cajitas, es que, de una manera, creo que veis, las cajitas es un sistema que grandes psicólogos le han catalogado como un sistema visual y sencillo que resuelve problemas complejos de la mente humana. A mí cuando un psicólogo internacional me lo dijo, Aritz, has conseguido una metodología que cambia este patrón de las personas, de una manera súper sencilla. Cuando los psicólogos tenemos que hacer virguerías para cambiar eso. Pues sí, sí funciona, porque lo pruebo todos los días. Bien.